¿Alguna vez te has sentido espiritualmente distante, como si Dios estuviera demasiado lejos de ti? ¿Alguna vez has pensado que necesitaba ser arreglado todo antes de acercarte a Él? Bueno, esa es una de las mentiras más sutiles que muchos creen, y una que ha alejado a la gente del amor de Dios. Pero ¿y si te dijera que Dios no espera tu perfección, sino que espera que te acerques? La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Así es, Dios toma la iniciativa cuando das un paso imperfecto pero sincero. No le interesan las apariencias religiosas. Quiere tu corazón, incluso roto, incluso sucio, incluso confundido. Y es en esta vulnerabilidad donde se revela con mayor poder. En este video descubrirás verdades profundas que pueden cambiar tu perspectiva de la fe y, sobre todo, tu relación con Dios. Comprenderás por qué la entrega vale más que el desempeño, por qué el arrepentimiento abre puertas que el esfuerzo humano jamás pudo abrir, y por qué la sangre de Jesús limpia incluso lo invisible. Prepárate, porque Dios no quiere una mejor versión de ti. Te quiere como eres, ahora mismo. Hay algo profundamente liberador en Santiago 4:8, donde leemos: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Santiago 4:8. Esto no es solo una instrucción, es una declaración de amor y gracia. Contrario a lo que muchos creen, Dios no requiere un yo arreglado para acercarse. Él desea tu yo real, tal como eres ahora mismo, con defectos, dudas, luchas y contradicciones. Esta es una de las mayores expresiones de la misericordia divina. La invitación a la intimidad no viene después de la perfección, sino antes de ella. El mundo impone condiciones para la aceptación de alguien: apariencia, desempeño, estatus. Pero Dios no se rige por esas reglas. Él no dice, primero límpiate, luego ven. Él dice, ven y yo te limpiaré. La invitación es ahora, y si te detienes a pensarlo, lo cambia todo. Porque ¿cuántas veces dejamos de orar, de buscar la presencia de Dios, porque pensamos que no estamos bien espiritualmente? ¿Cuántas veces pensamos, cuando mejore, volveré a la iglesia? Pero el Evangelio no funciona así. La cruz fue levantada precisamente porque no podemos mejorar por nosotros mismos. Camino de gracia no es una escalera de méritos, sino un abrazo de reconciliación. Dios está más interesado en tu proximidad que en tu desempeño, y esto nos desafía, porque exige sinceridad. Es más fácil fingir que todo está bien que presentarse vulnerable ante el Santo. Pero es en esta entrega imperfecta que Él obra la verdadera transformación. No tienes que llegar listo, solo tienes que llegar como el padre del hijo pródigo. Dios corre a nuestro encuentro cuando decidimos dar el primer paso. ¿Y saben qué? Ese paso no tiene que ser enorme. A veces todo empieza con una simple frase en el corazón: Dios, quiero volver. Acercarse a Dios no es un movimiento externo, sino una entrega interna. Mucha gente piensa que la intimidad con Dios consiste simplemente en orar más, ayunar más o ir a la iglesia con más frecuencia. Todo esto es importante, por supuesto, pero la esencia de la intimidad reside en entrega total del corazón. Es cuando el alma decide: Señor, no solo quiero oír hablar de ti, quiero experimentarte en lo más profundo de mi ser. Y eso significa soltar, sí, soltar las seguridades, los pecados favoritos, los apegos secretos. La intimidad con Dios es cara, pero no cuesta dinero. Cuesta el trono de nuestro propio ego. Tiago deja claro que el enfoque no puede ser superficial. Limpiaos las manos, purificad vuestros corazones. Esto habla de un compromiso verdadero, no de un enfoque casual. Es como una relación.
Nadie quiere estar cerca de alguien que solo aparece cuando lo necesita. Dios no busca encuentros esporádicos, sino vivienda permanente. La verdadera intimidad requiere que seamos honestos sobre nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero estar cerca de Dios? ¿Es por lo que Él puede darme? ¿O porque lo reconozco como el bien supremo en mi vida? Es en esta honestidad donde comienza la verdadera transformación. Y si estás escuchando esto y piensas, pero no puedo rendirme del todo, recuerda que nadie puede hacerlo solo. La rendición no se logra con esfuerzo humano. Es algo que el Espíritu Santo produce cuando estás dispuesto. Es un proceso, no algo que ocurre una sola vez. Y todo comienza con un simple acto de valentía: renunciar a las apariencias y buscar la autenticidad. A Dios no le impresionan las máscaras. Él se acerca a quienes dicen: Señor, aquí estoy con todo lo que soy, incluso lo que no puedo cambiar. Y cuando te entregas, Él comienza a reconstruirse desde dentro. Cuando Santiago escribe: Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8 no se limita a lanzar palabras al viento. Se dirige a dos áreas fundamentales de la vida cristiana: lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Limpia tus manos. Es un llamado a la pureza de acción, a las prácticas cotidianas que revelan el carácter. Pero purifica tu corazón. Es aún más profundo. Aborda lo que nadie ve, las intenciones detrás de los actos, porque es posible hacer lo correcto por las razones equivocadas. Y ante Dios, dos asuntos. A Dios no solo le interesa nuestra apariencia de santidad, sino también la coherencia entre acción y motivación. Por ejemplo, orar es bueno, pero orar para ser visto o admirado, como hacían los fariseos, es una perversión de la devoción. Ayudar a los demás es cristiano, pero si es para recibir aplausos o tranquilizar la conciencia, está lejos de ser adoración. A lo que Santiago nos invita aquí es a la santidad integral, una vida donde las manos limpias y un corazón puro van de la mano. La fe genuina no se divide entre el escenario de la iglesia y la trastienda del alma. Es íntegra, transparente y honesta. Y por incómodo que sea, esta clase de santidad requiere una confrontación interior. Es mirar hacia adentro y preguntarse: ¿por qué hago esto? ¿A quién intentó impresionar? ¿A quién sirvo realmente? A veces, Dios nos detendrá no porque estemos haciendo algo mal, sino porque lo estamos haciendo mal, de la manera equivocada o con el corazón equivocado. ¿Y saben qué es maravilloso? Él no nos expone para avergonzarnos, nos expone para sanarnos. Porque mientras ocultemos los verdaderos motivos de nuestras acciones, nunca seremos plenamente libres para experimentar la intimidad que Él desea. Santiago es directo al describir un corazón dividido como un verdadero obstáculo para caminar con Dios. La mente dividida mencionada en el versículo es la traducción de un alma que oscila entre dos amos, Dios y el mundo. Y seamos sinceros, todos, en algún momento, hemos intentado vivir con un pie en la fe y el otro en la comodidad. Pero es imposible andar con firmeza así. La duplicidad espiritual es traicionera porque nos engaña. Creemos estar cerca de Dios, pero nuestras almas están divididas, indecisas y enredadas en el pecado. Y el Señor no comparte el trono de nuestros corazones con nada ni con nadie. Este corazón dividido puede disfrazarse de celo. Puede parecer religioso, involucrado en el ministerio, con una agenda llena de actividades en la iglesia, pero en su interior hay idolatría, orgullo y autosuficiencia. No se trata solo del pecado manifiesto, se trata de las áreas de la vida que queremos mantener bajo nuestro control. Relaciones, finanzas,
decisiones, sueños. ¿Cuántas de estas cosas aún se resisten a la plena autoridad de Dios en nosotros? Santiago nos dice que la presencia de Dios no se manifiesta plenamente en las tierras divididas. La intimidad exige exclusividad. O Él es el centro o no lo es. Y por duro que parezca, esta es una de las verdades más liberadoras que podemos escuchar. Porque cuando finalmente nos rendimos de verdad y decimos, Dios, ya no quiero vivir en la duplicidad, algo empieza a cambiar. El Espíritu Santo nos da la valentía para liberarnos de lo que nos frena. Y cuando dejamos de servir a dos señores, experimentamos la paz de caminar con uno solo, el verdadero Señor. Pero espera, esto es un proceso. Y Santiago, inspirado por Dios, no nos acusa, nos despierta. Quiere guiarnos a un lugar donde nuestros corazones no estén divididos, sino completos. Y el siguiente paso en este viaje nos lleva directo a la fuente de toda transformación espiritual. Antes de que cualquier cambio externo pueda ocurrir, Dios comienza en nosotros. La transformación espiritual no es fruto del esfuerzo humano ni de técnicas religiosas, nace del arrepentimiento genuino. Y aquí debemos hacer una distinción importante. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es la incomodidad de haber sido atrapado, la incomodidad de las consecuencias. El arrepentimiento, en cambio, es el quebrantamiento del corazón ante Dios por haber herido su santidad. Es cuando miras el pecado y dices, esto ya no se ajusta a quien soy en Cristo. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. Santiago, al llamar a sus lectores al arrepentimiento, hace eco de una voz profética que impregna toda la Escritura. Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, Cristo mismo, todos llamaron al arrepentimiento como puerta de entrada al reino. Es imposible caminar con Dios cargando con el peso de una vida sin confrontación. El arrepentimiento no es el final del camino, es el principio. Nos vacía del orgullo, nos quita las máscaras y da paso a la gracia para que actúe. Porque cuando reconocemos nuestro verdadero estado, Dios no nos rechaza. Al contrario, nos acoge, nos purifica, nos restaura y nos transforma. Pero quizás pienses, ya me arrepentí y sigo cayendo. Esto es más común de lo que parece y no invalida el arrepentimiento. El problema no es caer, sino permanecer caído. Un corazón arrepentido se levanta por la fe, no por la fuerza. Y cada vez que te vuelves sinceramente a Dios, Él te recibe. ¿Recuerdas al hijo pródigo? Regresó sucio, culpable y avergonzado, y fue aceptado incluso antes de pedir perdón. Este es el Dios que transforma mediante el arrepentimiento. Y es en este camino de quebrantamiento que se forjaron grandes hombres y mujeres de Dios, como David. David es uno de los mayores ejemplos bíblicos de alguien que comprendió el valor de transparencia ante Dios. No era perfecto, ni mucho menos. Cometió graves pecados, errores públicos y decisiones desastrosas. Pero lo que lo distinguió fue su disposición a exponerse ante Dios con absoluta honestidad. En el Salmo 139, 23, 24, ora, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esta oración no es una oración común, es una petición de inspección del alma, un clamor por una santidad auténtica. David no solo buscaba el perdón, quería ser transformado interiormente. Y esto nos enseña algo fundamental. La intimidad con Dios no se basa en la imagen que proyectamos, sino en la verdad que comunicamos. Dios no necesita una versión mejorada de ti para empezar a actuar.
Él quiere la versión real, la que quizás a ti mismo te cueste aceptar. Cuando David pecó con Betsabé y fue confrontado por Natán, no intentó justificarse, se derrumbó. Escribió el Salmo 51, donde dice: «Te deleitas en la verdad, en lo íntimo de tu ser». B. 6. En otras palabras, Dios se mueve donde hay sinceridad, no apariencia. Y es interesante notar que a pesar de sus tropiezos, la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Esto no es una licencia para pecar, sino una revelación de cómo Dios valora los corazones quebrantados, dispuestos a cambiar. David no usó la oración como un ritual, sino como una confesión viviente. Comprendió que orar no es solo pedir bendiciones, es exponerse ante el Creador. Si quieres acercarte a Dios, empieza por aquí. Sé sincero, sin adornos ni artificios. Porque es en este momento de valiente exposición que Dios comienza a sanar, purificar y construir una nueva historia. Y cuando esto sucede, la postura del corazón cambia y el orgullo da paso a la humildad. Hay una realidad espiritual que se repite a lo largo de las Escrituras. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y esto es serio. El orgullo no es un pecado entre muchos. Es un obstáculo directo a la presencia de Dios, porque los orgullosos no admiten su necesidad, no reconocen su fragilidad y por lo tanto no se rinden. Dios no puede llenar vasos llenos de sí mismo, pero los quebrantados, ¡ay! Los quebrantados conmueven el corazón del Padre, se acercan a quien dice: Señor, sin ti nada soy. Un corazón contrito es la llave que abre el cielo. El problema es que vivimos en una cultura que idolatra el rendimiento y oculta el dolor. Hablar de debilidad se ha vuelto tabú. Mostrar vulnerabilidad se siente como un fracaso, pero en el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Es en la debilidad donde se perfecciona el poder. Entonces me dijo: «Te basta mi gracia, pues el poder se perfecciona en la debilidad». Estoy más que feliz de hacerlo, presumir mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Quienes reconocen su miseria espiritual son precisamente quienes la experimentan. La mayor medida de gracia, el quebrantamiento, no es señal de derrota, sino evidencia de madurez espiritual. Porque solo quienes han sido quebrantados conocen el valor de la restauración, y Dios no desperdicia los corazones que se rinden. Vea cómo Isaías describe el tipo de personas con las que Dios habita, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 57:15. ¡Qué misterio tan maravilloso! El Dios eterno y glorioso, inaccesible a los ojos humanos, decide hacer de él su hogar. En corazones humildes y quebrantados, no es el currículum, la elocuencia ni el estatus lo que atrae su presencia, sino el quebrantamiento. Y cuando ese quebrantamiento se encuentra con la sangre redentora de Cristo, algo poderoso sucede. Hay una gloriosa profundidad en la obra de la cruz que a menudo subestimamos. Jesús no murió solo por los pecados visibles, sino también por heridas silenciosas, por el pecados secretos, por el motivaciones corruptas que nadie ve. En Santiago 4:8 se nos llama a limpiarnos las manos y purificar nuestro corazón, pero esta purificación no proviene de nosotros, proviene de la sangre de Cristo. Él es quien tiene el poder de lavar no solo lo externo, sino también lo que se esconde en lo profundo. Y la verdad es que todos cargamos con problemas sin resolver, heridas ocultas, adicciones disfrazadas de control, heridas disfrazadas de fortaleza. Hebreos 9:14 dice:
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Miren qué tremendo. La sangre de Jesús no solo perdona, pero purifica la conciencia. Esto significa que Él tiene el poder de sanar incluso aquello que ya no puedes explicar, pero que aún te aprisiona. La culpa que te atormenta, la voz del pasado que aún grita, los traumas que te impiden confiar, todo esto puede ser lavado en la sangre que fluyó en esa cruz. Él no solo es suficiente para lo visible, sino especialmente para aquello que crees que nadie entendería. La gran noticia es que tú no hay necesidad de ocultarle nada a Dios. Él ya lo sabe, y sin embargo, Él te ama profundamente. Cuando sacas a la luz lo oculto, no es para avergonzarse, sino para restaurarse. La sangre de Jesús no expone para condenar, sino para liberarte. Y al permitirle limpiar los rincones oscuros de tu alma, experimentas una ligereza que solo la gracia puede producir. El pecado oculto puede parecer inofensivo por fuera, pero por dentro sofoca la intimidad con Dios. Y por eso, Cristo nos invita a acercarnos sin reservas, porque la redención que Él ofrece es total. Hay una mentira sutil que el enemigo repite constantemente en la mente de muchos hijos de Dios. Has caído. Ahora Dios se ha apartado. Pero esa no es la verdad del Evangelio. La palabra no dice que quienes caen son expulsados, sino que el Señor es bueno con todos. Su compasión está sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Cuando caemos, no caemos en el olvido divino, sino en los brazos de la gracia. Dios no ignora el pecado, lo combate, pero tampoco rechaza al arrepentido. Y aquí está una de las bellezas del carácter de Dios. Él es el restaurador de los que tropiezan. Santiago 4:8 sigue siendo válido incluso después de la caída. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. No hay ninguna excepción que diga, a menos que hayas cometido demasiados errores. Dios no es como los hombres. No se da por vencido con quienes tropiezan. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto significa que la justicia de los justos no reside en la ausencia de caídas, sino en la disposición a levantarse por la fe. Y es la gracia de Dios que posibilita este retorno. La gracia no es una manta para el pecado, sino un puente que nos lleva de regreso a la comunión. Y cuando esta verdad cala hondo en tu corazón, el miedo se disipa, la vergüenza pierde su poder, porque entiendes que el amor de Dios es más terco que tu fracaso. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, lloró amargamente, pero Jesús no lo abandonó. Al contrario, lo restauró y lo comisionó de nuevo. Lo mismo aplica para ti. La caída no define tu identidad. El arrepentimiento abre la puerta a una nueva historia. Si has caído, recuerda esto. No estaba fuera de la gracia, estaba dentro de ella. Y es dentro de esta gracia que Dios comenzará a reconstruir algo tan visible que incluso el mundo que nos rodea lo notará. Hay algo imposible de ocultar cuando alguien verdaderamente camina con Dios. Su presencia se desborda en la vida de una persona. La intimidad no es un concepto abstracto, es una realidad visible. En Hechos 4:13, al observar a Pedro y Juan, los líderes religiosos se asombraron y dijeron, reconocieron que habían estado con Jesús. Eso es impactante. No fue su elocuente discurso ni su currículum, sino la evidencia de su presencia. Esto nos demuestra que quien se acerca a Dios lleva marcas visibles de ese acercamiento, y estas marcas no son solo palabras bonitas, son frutas que brillan en la vida cotidiana.
La transformación que nace de la intimidad con Dios cambia nuestra manera de reaccionar, hablar e interactuar con los demás. Cambia nuestras prioridades, nuestro lenguaje y nuestra forma de ver el mundo. La oración deja de ser una práctica religiosa para convertirse en un lugar de encuentro. La Biblia deja de ser un manual para convertirse en alimento. La adoración deja de ser un hábito dominical para convertirse en el estilo de vida de alguien que respira la presencia de Dios, y esto no pasa desapercibido. Puede que el mundo no lo entienda, pero lo reconoce. Como dijeron de Moisés, después de bajar de la montaña, su rostro brillaba. Éxodo 34:29. Este es el reflejo de la gloria, pero cuidado, este resplandor no proviene de nosotros, proviene de lo que reflejamos. Cuanto más nos exponemos a la presencia de Dios, más revelan nuestras vidas quién es Él. La intimidad genera transformación y la transformación genera testimonio. No se trata de parecer espiritual, se trata de convertirse en alguien moldeado por el Espíritu, y esto impacta matrimonios, amistades, lugares de trabajo, ministerios y decisiones. Dios no nos transforma para aislarnos en una burbuja de santidad, nos transforma para ser sal y luz en el mundo real. Y ahora que has visto cómo acercarte a Dios, lo cambia todo. Es hora de profundizar aún más. Ahora que entiendes que Dios no espera perfección, sino cercanía, ¿qué harás con eso? ¿Seguirás escondiéndote tras tus culpas y miedos, o darás el primer paso hacia su presencia hoy? Quizás todo lo que Dios está esperando es un sí sincero de tu corazón. Y si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Dios te llama, te atrae, no para juzgarte, sino para transformarte. El cielo no requiere que estés listo, solo que estés dispuesto. Así que, empieza ahora mismo. Ora, aunque solo sean unas pocas palabras. Lee Santiago 4:8 con el corazón abierto. Ponlo todo ante Dios, porque quien se acerca a Él nunca sale del mismo camino. Y si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete al canal aquí, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Tú puedes ser el puente que Dios quiere usar para llegar a otro corazón.